¿Qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a Contexto, su podcast de teología simple. Ya tenemos algún recorrido y queremos seguir explorando algunos temas Tenemos experiencia. ya un poquito de experiencia, ya nos regañan menos. Así que queremos seguir explorando algunos temas de la cultura contemporánea. Y bueno, vamos a seguir reflexionándolo también para que puedan ser lentes en los cuales nos ayuden a entender nuestras iglesias, entender nuestras vidas, entender la sociedad también y las formas en que el cristianismo ha adoptado y se rige. Así que comenzamos. Sí. Pues bueno, habíamos propuesto empezar con un filósofo, Sí. no es cristiano. De hecho, no sé si él es cristiano así como tal. Sí, estudió teología católica en Alemania. Es lo que vi. Bueno, Sí. pero estamos hablando de Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, sí. Sí. Que creo que en coreano se pronuncia de otra manera. Ok. Porque él es surcoreano. Sí. Se va a Alemania a estudiar. Y eso es lo que había leído, que estudió teología. Es curioso. Sí. Yo creo que parte de su pensamiento se puede ver reflejado. De hecho, ocupa a veces conceptos, imágenes. Por ejemplo, en su último libro, de la inactividad, habla del sabbat. Entonces lo contrapone incluso con la ética o con lo que rige en el capitalismo contra el sabbat. Me pareció curioso, pero... Sí. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Si quieres, Lo vamos a ver. empecemos por ¿Quién, orden. ¿Quién es Byung-Chul Han? Byung-Chul Han. Vamos a Han. Han, el filósofo Han. Para no trabarnos. Sí, como dijiste, es un filósofo surcoreano. Creo que nace en Seúl, luego se mueve a Alemania a estudiar en una universidad, Friburgo, creo, en Alemania. Estudia teología católica, estudia literatura alemana y filosofía. Su tesis doctoral la hace en Heidegger. Así que, pero también entra en contacto con mucho de la tradición filosófica occidental. Si uno lee sus libros, va a citarte desde Platón Sí. y luego toda la tradición occidental. De hecho, a mí me pareció curioso, y bueno, es lo que comentan, que un oriental se vuelve un referente en la filosofía como occidental. Sí, y quizás parte de su, no sé, de su atractivo es precisamente que no es occidental como los demás, sino que tiene otra forma de De pensamiento. hecho, incorpora muchas cosas, muchos pensamientos, Sí. formas incluso de vida como de los orientales. De los orientales. Y yo creo que eso hace que su crítica a veces sea tan aguda. Y eso me gusta porque la crítica, viniendo de alguien que no es occidental, puede percibir otras cosas que a lo mejor, como nosotros estamos envueltos en la vida occidental, en las dinámicas, en el ajetreo, alguien que es como ajeno, que no es tan ajeno también, lleva años en Alemania, pero yo creo que esa le permite también poder alejarse un poco y reflexionar, algo que luego nosotros no podemos o se nos hace difícil. Sí, yo creo que sí. Esa mirada externa que él puede tener, creo que le hace alguien que puede ver desde otra perspectiva lo que está ocurriendo. Y creo que por eso lo tratamos ahorita Byung-Chul Han, porque él ha tratado de sistematizar y de analizar lo que estamos viviendo como cultura occidental. Eso. Y las cosas que posiblemente nos están afectando en lo que él conoce como el capitalismo tardío o la modernidad tardía o lo que muchos también hablan de posmodernidad. Exacto, modernidad líquida. Él lo ha analizado y bueno, tiene diferentes libros que tratan acerca de diferentes fenómenos que vive nuestra cultura y que es interesante, pero no solo la vemos en la cultura en general, pero también en nuestras iglesias y creo que por eso lo traemos a conversación. Y bueno, también es un ejercicio de lo que hemos venido dialogando, que es como leer la cultura, absorberla, criticarla, copiarla. Entonces queremos entrar como en esa dinámica de leer a Byung-Chul Han y ver qué cosas nos puede aportar para el cristianismo. Exactamente. Algo que me llamó la atención, yo la verdad leyendo su biografía, me atrapó un poco más, porque él decía que había estudiado metalurgia en Corea, y que después se sintió, así lo traducen, se sintió como un tonto, como un idiota, y que él quería dedicarse a la literatura. Se va a Alemania con mentiras, porque dice que le mintió a sus padres, se va a Alemania
y se inscribió a literatura, pero dice que después se cambió a filosofía porque no leía tan rápido y que en literatura se requería. Entonces él dice que se cambió a filosofía porque en filosofía, para leer a Hegel, no necesitas leerlo rápido. Él decía, con una página al día era bien, me daba por bien servido. Entonces yo creo que desde su vida se puede ver como eso de la calma, de no ir a esos pasos tan acelerados que a veces nos exige incluso la escuela, el trabajo, y se puede ver reflejado en su pensamiento. Sí. Y quizás antes de entrar a su pensamiento, una pregunta que las personas pueden hacerse al oír es, ¿qué tiene que ver la filosofía con el cristianismo? ¿Por qué deberíamos de leer a filósofos? ¿O por qué nos debería interesar la filosofía para poder entendernos? ¿Qué pensás de esa pregunta? Bueno, quizá desde la perspectiva histórica, porque siempre ha tenido una relación fecunda la teología con la filosofía. De hecho, como que la diferencia viene un poco tardía a mi forma de ver. O sea, ya viene bien marcado como en la Ilustración, con Kant sobre todo. Pero antes era algo que venía en diálogo, de cierta armonía. No siempre es de que la teología se casó con la filosofía, porque cuando el pensamiento no cabía dentro de lo que era revelado, pues lo podían transformar, desechar. Ahí tenemos a Agustín, a Tomás de Aquino. Yo hace poco acabo de dar una clase sobre filosofía medieval y les decía que quien les dijera que Agustín rechazaba la resurrección, que no le creyeran. Porque, o sea, Agustín ante todo era un pensador cristiano y defendía la resurrección. Y claro, en medio de eso puede haber mucho de neoplatonismo, pero siempre ha estado en diálogo la teología con la filosofía. Incluso la teología aportó muchos temas a lo que es la filosofía contemporánea, a lo que se le llama filosofía cristiana, pero eso sería como algo que yo podría aportar. Quizás, sí, yo lo veo de dos maneras, a pesar de que sí, la distinción no siempre ha habido esa distinción. Sin embargo, ahora, en nuestro mundo contemporáneo, quizás puede darnos dos cosas, y creo que con Byung-Chul Han lo vamos a ver. Número uno, nos puede dar categorías para entender la realidad, ¿verdad? O sea, formas de expresar para poder categorizar lo que está pasando alrededor y que solo vemos y a veces nos infiltramos en la realidad y no sabemos lo que está pasando, simplemente vamos pasando, ¿verdad? Entonces la filosofía nos dice detengámonos y pongámosle nombre a esto que está pasando. Y número dos, formas de leer la sociedad también, formas de percibir la realidad y no creer que la realidad siempre ha sido así, sino que poder repensarla y entonces valorarla y quizás, como lo estamos haciendo en este programa, ver las cosas que tienen en su pro, las cosas que tienen en contra y especialmente desde el cristianismo las cosas que nos pueden servir para nuestra misión cristiana o las cosas que simplemente nos está atrasando en lo que estamos haciendo. Hay una anécdota que me acabas de hacer recordar que es sobre Heidegger. Dice que Heidegger tenía un estudiante, un chileno, que fue un filósofo importante. Ahorita no recuerdo el nombre, pero dice que le preguntó a Heidegger de qué sentido tenía para el cristiano filosofar, si el cristiano tiene la revelación, ya tiene lo dado. Entonces, lo único que se trata es como compartir y hacer. Entonces dice que le fue a preguntar a Heidegger y que Heidegger le dijo que era una pregunta muy curiosa, que se le había hecho Karl Rahner una semana antes que él. Y a mí me gustó la respuesta que le dio. Dice que como la filosofía trabaja con palabras, la filosofía te enseña a atender las palabras, a escuchar las palabras. Y después le dijo, si usted filosofa, va a aprender a ponerle atención a las palabras y de esa manera se va a preparar para escuchar la palabra de Dios. Entonces era como un camino que le iba a ayudar para reflexionar a lo mejor de una manera más profunda. Y hay una definición de Alvin Plantinga, que él decía que filosofar es pensar algo, pero muy duro. Entonces, de cierta manera, eso se aplica para la teología. Estamos pensando la revelación, las Sagradas Escrituras, pero la queremos pensar de una manera dura, así, fuerte. Claro. Y creo profunda. Sí, y creo que eso es precisamente lo que hace Byung-Chul Han, reflexionar acerca de la realidad de una manera
quizás que otros no pudiéramos reflexionarla, o si él no lo leemos, nosotros no nos damos cuenta en lo que estamos metidos. Sí. Y creo que sí podemos entrarle a la discusión. ¿Qué fue lo que te llamó la atención en alguno de los libros de Han? Creo que aquí vamos a coincidir. A mí me gustó La Sociedad de la Transparencia, o lo que he leído de La Sociedad de la Transparencia. Veo que fue en el 2012. Sí. Yo creo que tiene mucho que decir al cristianismo de hoy día, porque él dice que estamos en una época donde domina la transparencia. De hecho, se ve como un, no como un valor, pero como algo positivo en la sociedad, claro, ¿no? Que seamos transparentes, que todos enseñen el impuesto. Que la política sea transparente, que en las escuelas sean transparentes, como nosotros debemos ser transparentes en las redes sociales, pero la transparencia no es sinónimo ni de verdad ni de autenticidad. Porque, o sea, esa transparencia en redes solo es un exhibicionismo. Claro. Son palabras en las que han traducido así a Han, pero el famoso exhibicionismo de redes, que en lo que caemos en la sociedad de la transparencia. Otra cosa, bueno, esto me llamaba mucho la atención. Creo que aquí podemos reflexionar que junto con la transparencia se exige la positividad. Y la positividad dice que es como cuando son las cosas dadas, inmediatas, y que son de absorción fácil, o de absorción inmediata. Eso es la positividad. Y la negatividad es como lo contrario, lo que te pone a pensar, o lo que tienes que reflexionar, lo que tienes que criticar, que sería como el viejo paradigma de la modernidad. Sí. Entonces, yo creo que esto de todo de fácil absorción, o de absorción inmediata, es lo que ahora estamos envueltos hoy día, que es lo que menciona Han. Sí, exacto. Y lo podemos ver en todos lados. Por ejemplo, la sobreexposición en redes sociales. O sea, toda nuestra vida se supone que está en las redes sociales. Sí. Instagram, subimos la foto hasta de lo que comemos. Pues hay gente que dice, ya le falta solo subir la foto de cuando van al baño y cosas así. Entonces, pero esa es una sobreexposición. Quiere decir que nuestras vidas están, en teoría, siendo sumamente transparentes, pero como ya lo has dicho, no necesariamente lo que estamos viendo y lo que la gente nos muestra es la realidad. Muchas veces posiblemente simplemente es un fingimiento de la realidad, pero es cierto que estamos sobreexpuestos cuando estamos en redes sociales o incluso en la iglesia. La iglesia está sobreexpuesta ahora, queremos exponer contenido, queremos exponer nuestras predicaciones, especialmente ahora después de pandemia, queremos exponer nuestros cultos y en teoría esto hace más transparente lo que estamos haciendo. Sin embargo, lo que estamos logrando, como creo yo, Han propone, es que la gente se esté acostumbrando a un consumo demasiado fácil, a un consumo rápido, como la comida chatarra, como... Sí. Él pone una cosa como la pornografía, dice él. Es decir, estamos en una realidad que se ha vuelto como la pornografía. No hay nada que separe entre la exposición completa del mundo y el placer del individuo. De hecho, él tiene alguna reflexión sobre la foto. Sí. O sea, que ya no nos detenemos a como a cerrar los ojos, a recordar, sino que como estamos en el Instagram, claro, yo no tengo Instagram, pero en el Facebook, ¿no? Que pero miro a la persona. Pero, o sea, que es la foto y le vas dando rápido con el dedo para la próxima. Y antes era como hasta cierta mística, o sea, que veas una foto, la tenías en la mano. Sí, bueno, y había que revelarla, habían negativos. Es todo un proceso en el que estás inmerso. Sí. Y de hecho, bueno, aquí el libro, ¿no? No cosas que tenemos. Esa inmaterialidad también nos ha afectado. Sí. Antes los abuelitos o los papás que agarraban un álbum de fotos, lo veían, se sentaban. Ahorita es como, solo ya vamos pasando rápido. Y además eso es la cosa, todo es pasajero. Porque ahora cuando le damos para arriba al celular, la foto pasa, se te olvida, ya pasó. Y necesitas seguir exponiendo tu vida de tal forma de que siempre estés pertinente a los ojos de los demás. Es cierto. Y entonces esa al final se vuelve una esclavitud. Porque siempre tenés que estarte tomando fotos, siempre tenés que estar subiendo cosas a las redes, porque si no, pasas de moda. Es lo que Han llama la autoexplotación, ¿no? Así es. Decía que antes pues era como externa la explotación, pero que ahora uno mismo
se da la autoexplotación. Y la explotación que nos da el algoritmo de las cosas de las no cosas que tenemos, pues, o sea, porque si no estamos subiendo cosas, entonces el algoritmo vamos perdiendo. Si no estás en redes, desapareces. Así es. Y entonces es una esclavitud. Es una esclavitud, es una autoesclavitud y bueno, que nos lo tenemos como humanos, pero también las iglesias pasamos en esa esclavitud. De hecho, ahora tenemos hasta ministerios de redes sociales, ahora tenemos ministerios de fotografía. Los famosos community managers. Tenemos community managers, exactamente. Que Han dice que en el libro sobre la inactividad, que esa palabra community es artificial, porque dice que solo se le pone comunidad, pero dice que esa comunidad es como ficticia. Sí, o sea, no existe realmente. No existe la comunidad. Esa comunidad. Exacto. De hecho, lo pasa en todo el tiempo. Pues hay personas que tienen un montón de seguidores, pero no tienen comunidad. Tienen un montón de likes, por ejemplo, pero nadie está ahí cuando están en los momentos difíciles. Claro, Entonces, estamos alimentando una ficción. Y la iglesia puede caer en eso también, pues porque podemos tener un montón de seguidores, pero no estar formando comunidad. Claro. Podemos tener muchos asistentes, porque esto de la transparencia es en nuestros cultos, pues. O sea, claro. no hay por eso es que los cultos están haciendo experiencias diferentes cada vez y tenemos que cambiar de serie cada mes, porque si no la gente se aburre y tenemos que tener efectos visuales. ¿Por qué? Para eliminar la negatividad. De tal forma que cada experiencia sea positiva, que sea satisfacción inmediata, que vayamos ganando más followers, más likes y nos volvemos esclavos de esas cosas. Aquí precisamente tenía algo de que eso de la negatividad. A mí hay algo que últimamente me ha preocupado. O sea que esta sociedad de la transparencia quiere todo rápido, es decir, información rápida, donde yo no tenga que involucrarme en el sentido de realmente es cierto esto, hay que criticarlo, esa narrativa que me están presentando es válida o puede tener otra cara. Claro. Entonces, vivimos también en el mundo de esta sobreinformación, en la información que se presenta directa y a veces superficialmente. Bueno, ahí están los memes, por ejemplo, ¿no? De que un meme te quiere decir mucho y de una manera superficial. Y aquí yo ponía que a mí me preocupa cuando escuchamos, aquí están los hechos. Entonces, aquí están los datos, aquí están las estadísticas. Pero es que las estadísticas, los datos y los hechos no dicen nada por sí mismos. Claro. Necesitan interpretación. Hay que hacerlos hablar, hay que hacerlos que tengan una narrativa, pero a veces nos paramos y el porcentaje en esta sociedad de ateos es tanta. El porcentaje, aparte, esta cuestión de decir, por ejemplo, ¿no? Veía a un autor que decía, es que los niños que ocupan el celular son introvertidos. Y decía un filósofo, es que esa es una narrativa. Eso no puede cambiarse. ¿Por qué no los niños que son introvertidos son los que ocupan más el teléfono? Claro. O sea, esta ley de causa y efecto no es tan sencilla como se nos suele presentar. Y a veces en las iglesias tenemos esta narrativa de, esto es lo que está pasando, estos son los hechos, y tienes que llegar a la conclusión que yo te estoy dando. Entonces, somos presa como de los datos, de los números, pero eso no dice nada. Hay que interpretarlos al último y darle una narrativa. Claro, y por eso está la crítica de que ahora las predicaciones son superficiales. Ahora las predicaciones simplemente te dicen ciertas frases que parecen mágicas y entonces vas a transformar tu realidad. ¿Por qué? Porque te están dando de comer fácil. Y todo tiene que ser fácil. Exacto, y tiene que ser rápido y te tiene que resumir en 3 cosas, ¿verdad? Que te puedas aprender de memoria, que tengan menos de 5 palabras, porque si tiene más no te las aprendes. Y todo se vuelve inmediato y hemos caído lastimosamente, no solo la cultura en general, pero la cultura eclesial. Es que la gente se está volviendo, o nos estamos volviendo perezosos. O sea, queremos que precisamente que nos den todo fácil, rápido, de rápida absorción, que no me involucre tanto, que no tenga que investigar. De hecho, una de las críticas, aquí a lo mejor después de este podcast me van a correr. Claro. Ya ves que una de las críticas que nos han hecho es de que si decimos un concepto, hay que aclararlo. Si decimos un autor, hay que decir quién es, qué escribió. Claro. O sea, no podemos dejar las cosas y que la gente es como, vaya, ¿quién es? Yo lo voy a buscar, yo lo voy a investigar. Cabos sueltos, ¿verdad? Como, aquí me tienen que dar toda la información y lo que no me están dando es como, ¿qué pasó? Claro. Yo lo tengo que investigar, ¿cómo puede ser eso? Sí. Y yo creo que este podcast lo que intenta generar no es tener
miles de reproducciones. Yo creo que a ti y a mí no nos interesa eso, pero hacer como un cambio. Claro. O sembrar algo, dar un aporte significativo. Y que la gente pueda entrar a la conversación, pero no solamente de una manera pasiva, dándonos likes o algo así, o compartir, sino que también ellos puedan ir a investigar, ir a buscar, ir a hacer sus propias reflexiones. Y cuando nos podamos encontrar, poder dialogar al respecto. Y esa es una de las cosas que hace falta en la sociedad de la transparencia, es decir, Han, porque la sociedad de la transparencia lo que busca es expulsar a lo distinto. Cuando eliminamos negatividad, es decir, algo que nos haga pensar, lo que hacemos es eliminar al que no piensa como yo, al que es diferente. Y todos nos movemos con personas iguales, pues. Gente que piensa igual, gente que se viste igual, gente que habla, al final de cuentas, igual. Y las iglesias han comenzado a convertirse en eso, en personas que son lo mismo, en personas que se visten de la misma manera, que buscan este sentido del espectáculo, ¿verdad? Que buscan parecerse a los demás, de tal forma que no les dé ni ganas de pensar, no les den ni ganas de cuestionarse, no les den ni ganas de criticar. Y al final de cuentas nos volvemos en zombies de la religión, pues. Creo que él tiene un término, ¿no? El infierno, creo que... El infierno de la igualdad, sí. O sea, que es cuando la uniformidad, al último, pues todos somos iguales, pero incluso, o sea, es que no somos iguales como una comunidad, somos iguales aislados. Sí. Es lo que le preocupa luego a Han. Sí, exacto. Y la cosa es que cuando se supone que nos reunimos en comunidad, dice Han, lo que estamos haciendo es simplemente autopromocionarnos. Lo que estamos él le dice una frase bonita que es, estamos en un infinito bucle del yo. Es decir, estoy viendo lo mismo que yo pienso y voy a lugares donde me dicen lo que yo pienso y para que me sigan repitiendo. Y al final de cuentas lo que hago es autopromocionar mi pensamiento y hacerme más hedonista, digamos, más egoísta. Narcisista es la palabra que él hace. Nuestro narcisismo va creciendo. Así que... De hecho, a mí me llama la atención que él dice que la depresión es una enfermedad narcisista. Claro. Yo había tenido cierta intuición, obviamente, esto. Sí. Algún día ya lo había pensado eso. Pero, o sea, me gustaba esa reflexión, que realmente la depresión es un mirarse así y no ver al otro. O sea, no estar atento también a los otros. Sí. Me llamó mucho la atención, o sea, cómo hemos caído... Ahí vamos, de que las estadísticas dicen que hoy hay más depresión. Bueno, pero es que esa depresión viene por algo. Claro. No solamente de como que esta sociedad está perdida, miren que están deprimidos, sino es que estamos alimentando un narcisismo, una egolatría enferma. Sí, y él hace un análisis freudiano bien interesante porque en Freud dice las enfermedades del yo era por exceso de negatividad. Ajá. En cambio, ahora esto ha cambiado, dice, es por exceso de positividad. O sea, tenemos demasiado de lo mismo, de tal forma que nos deprime eso y bueno, y nos cansa. El burnout, dice, también es una actitud de tener demasiado de lo mismo, demasiado del yo. Y estarme queriendo seguir un yo ideal de tal forma que me canso de estar corriendo a alcanzarlo, porque la sociedad me lo ha impuesto a mí mismo, ¿verdad? Entonces es sumamente amplio lo que nos está queriendo curioso, o sea, transmitir. Que todo esto también, si lo analizara desde la perspectiva eclesiástica, pues yo creo que no encontraría mucha diferencia. No. Mírate las iglesias. De hecho, hay... Lo mismo, lo que quieren hacer crecer es nuestra positividad. Ya he criticado esto en otros lados, de estos cartelitos de eres especial, eres amado, ese es un aumento de nuestra positividad, de decirte que lo que sos, aquí te lo vamos a... Y siempre aportas algo a todo. Sí, exacto. Precisamente eso de eliminar la negatividad, de la crítica, de la confrontación. Amamos tu liderazgo, amamos tu... Siempre tienes algo que aportar. Sí, exactamente. Es que para que haya algo positivo tiene que haber algo negativo. Si no, si todo es positivo, nada es positivo. Exactamente. Entonces las iglesias han tratado de seguir este juego de tal forma que ya no formamos comunidades, va a decir él. Lo que formamos son espejos que nos estamos viendo unos iguales que otros y reforzándonos unos a otros. Y lo que perdemos es el diálogo. Y esto es triste porque la iglesia debería ser una comunidad de diálogo, donde personas diferentes se reúnen a platicar de cosas y
y confrontarse unos a otros, y confrontarse, pero cuando no hay negatividad, cuando no hay un otro que me confronte, esto no existe. De hecho, eso es lo que se ve en las cartas. Tú has estudiado bien el tema de la justificación en un sentido, no sé si está correcto, en un sentido más sociológico, y que es la lucha de la unión de personas distintas. Exacto. Que no es darles uniformidad, pero es una unión en espíritu. Sí, exacto, y una unidad en medio de las diferencias económicas, diferencias étnicas, diferencias sociológicas. Eso era la comunidad cristiana al principio, pero ahora nos hemos vuelto en una comunidad que no existen esas diferencias. Exacto, creo que Romanos 14 o 12, no recuerdo, donde está esa lucha de Pablo, ¿no? Sí. De no estés juzgando al otro por cuestiones... 14-15, donde está la cuestión de los débiles y los fuertes. Ajá, los débiles y los fuertes. Que tenemos diferentes tipos y al final no es darle la razón a los débiles ni darle la razón a los fuertes, sino que aprendan a convivir con sus diferentes formas de ver el mundo a partir de su propia individualidad, ¿verdad? Pero tienen que convivir como comunidad. Hoy esas comunidades cuesta encontrarlas. Están desapareciendo. Y están desapareciendo. Y la cosa es que las estamos haciendo desaparecer, porque cuando hay una negatividad en la iglesia, lo más fácil es irnos de la iglesia. Buscar otra que se parezca a lo que yo quiero. Exactamente. Es como, no, aquí sí me trataron bien, aquí me aceptaron, aquí dicen que soy especial, entonces aquí sí quiero asistir. Aquí sí quiero asistir, exacto. Y nos volvemos en consumistas de la religión, consumistas de iglesias. Lo mismo que hacemos con el McDonald's, lo estamos haciendo con las iglesias. Sí. Lo mismo que hacemos con el pan francés o lo que sea, ¿verdad? Porque andamos buscando dónde nos dan unas tortillas o algo. Lo mismo estamos haciendo con las iglesias. Y los pastores parece que estamos enseñando a que las personas se comporten de esa manera. Y bueno, la mirada de Han nos tiene que al menos decir cuidado. O sea, sí, yo creo que por eso Han es un autor que es muy relevante para el cristianismo que estamos viviendo hoy día. Y bueno, dale. Hay una idea que también creo que podríamos explorar, y es que además de que es transparente la sociedad, además que la sociedad ha expulsado a lo distinto, esta sociedad es una sociedad de rendimiento, dice él. Ese es el punto que quería que tocáramos así. Así, al menos de discutirlo. Es decir, lo que la sociedad está buscando es una máxima eficiencia. Al final de cuentas, una maximización de la producción y de la productividad, porque todo es mercancía, todo se puede comprar, todo se puede vender. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir produciendo. Y él dice, mientras anteriormente en la modernidad y a partir de la revolución industrial esto se hacía en las empresas, es decir, ellos producían, ahora nuestra producción es personal. Yo soy el que estoy tratando de producir cada vez más, y yo soy mi propia empresa, dicen ahora los eslogans. Entonces ya no es un jefe que me está diciendo cuánto tengo que trabajar, sino que yo ahora mismo soy yo el que me estoy autoexplotando. Ahí es donde creo que entraría bien este tema de la inactividad. Elogio a la inactividad. Déjame ver cuál es. Vida contemplativa, elogio a la inactividad. Y precisamente él dice que el problema de relacionar inactividad con falta de actividad es que la inactividad sigue cayendo presa de lo que tú decías, del rendimiento, del trabajo. Y él decía, no, es que la inactividad es otra forma de ver las cosas. No tiene que estar unida al hacer. Por eso él defiende que la inactividad es un hacer para nada. O sea, que es libre de utilidad o de finalidad. No es hacer para vender al final de cuentas, no es hacer para producir. Y yo creo que este es el error el que caen la mayoría de autores cristianos que hablan de productividad. Porque retoman este nombre productividad, pero no entienden el sentido filosófico que tiene esto para el mundo contemporáneo. Y entonces al abrazar la palabra productividad, estamos abrazando no solo lo que ellos intentan decir, sino que el sistema mundo en que estamos envueltos. Un sistema que solo busca producir para vender. Sí, no puedes tener vacíos. Estás perdiendo el tiempo. Exactamente. Y es lo contrario, o sea, la inactividad o la contemplación, de ahí surgen ideas, de ahí surgen encuentros, de ahí, pues, no sé, hay como incluso hasta revoluciones de gente que está pensando. Pero si estamos envueltos en esta máquina, en esta rueda, una vez vi una charla en internet que era cómo organizar un calendario. Entonces era como que
todo tenía que estar lleno, o sea, que las pequeñas cosas van acá, las grandes, y entonces era como, ¿y dónde está el tiempo para...? Sí, yo acabo de ver una promoción que decía cómo marcar tus lecturas, una cosa así. La lectura rápida es una forma de productividad. Sí, exactamente. O sea, hay que leer rápido, leer zigzag, leer en diagonal, leer párrafos, leer frases, porque lo importante es la absorción, es decir, es algo de utilidad, no es un fin en sí mismo el leer. Sí. Aquí hay una frase de Woody Allen. Sí, es Woody Allen. ¿Has visto las películas? Sí. Que dice que él hace un chiste que fue un curso de lectura rápida sobre Guerra y Paz de Tolstoy. Y dice, y lo que aprendí fue que el libro trata sobre Rusia. O sea, no aprendiste nada. Realmente ese curso de productividad no trajo ningún fruto. Pues. Sí, claro. Y creo que aquí podríamos darle vuelta a la conversación y pensar, bueno, entonces, a partir de las críticas de Han, ¿qué podemos retomar para la vida cristiana, al final de cuentas, para la vida en comunidad, para esto? Una de las cosas es esto de la contemplación, una libertad para parar, una libertad para calmarnos, para prestar atención, dice Han. Y esto nos hace falta en nuestras comunidades, porque anteriormente las iglesias estaban hechas para contemplar. Sí, te daban el tiempo. Exacto, te daban el tiempo. Podías llegar a cualquier momento y simplemente sentarte y contemplar lo que había alrededor. Pero hoy no se puede. O sea, hoy tenemos culto de 7 a 8:30, de 9 a 10:30, de 11 a 12:30. Y entonces la gente tiene que irse rápido. Tiene que irse rápido porque después viene y entra otro. Y el tiempo de contemplación. De hecho, hasta la arquitectura era un vínculo para la contemplación. Pero ahorita es un salón donde prenden la pantalla y a la hora que hay que irse es 3, 2, 1, todos sálganse que vamos a limpiar, vamos a iniciar el otro, entonces para afuera. Entonces no hay ese tiempo como de procesar, ¿no? También. Y Han dice algo de que las narrativas no se tienen que apresurar. O sea, así como un ritual, decía, es absurdo un ritual apresurarlo. Igual, yo digo, en el cristianismo no puedes apresurar las narrativas, no puedes apresurar el encuentro que estás teniendo, como, ¿sabes qué? Pues muy bonito todo, pero ya. Sí. Esta cosa del discipulado en 10 pasos o un buen cristiano en 10 cosas. O sea, ese es demasiado, no sé, elaborado, pues no podemos ponerle tiempo a ese tipo de cosas. Hay cosas que no deberíamos de ponerle tiempo. Sí. Y así es, pero cuando nosotros entramos en la sociedad del rendimiento, perdemos estos espacios donde el tiempo debería detenerse. Entonces yo creo que algo que rescatamos de Han es la inactividad, la vida contemplativa. Sí. Yo creo que eso sería algo. Hay una segunda cosa que dijiste y esto de la ritualidad. Esto creo que nos hace mucha falta. Hace poquito también vi un post que decía la Santa Cena no es un ritual, una cosa así. Porque ritual se ha traído la connotación como que es algo malo, que es algo negativo. Algo de los católicos. Exactamente, en el ambiente evangélico algo de los católicos, pero no es así, no es así. Bueno, al menos desde la perspectiva de Han dice, deberíamos de recuperar los rituales porque los rituales nos quitan la inmediatez. Es decir, como hace ver el pasado y lo hace revivirse nuevamente, lo que hace es prolongar los momentos en una sociedad que los momentos son inmediatos, que tenemos que hacerlo todo rápido, que se vive el presente. De hecho, en la sociedad de la transparencia habla de eso, ¿no? Exacto. Que lo que nos dan es solo el presente, no hay ni futuro ni pasado. Exacto. Conexión. Entonces necesitamos volver al pasado y traerlo al presente porque sin esa conexión no podemos buscar el futuro. ¿Tú crees que será por eso que la cuestión de la Santa Cena ha perdido toda como, yo diría como mística el ritual? O sea, vamos, solo comemos, que digan las palabras de Pablo, de esto que recibí y de ahí me salgo, pero no hay como esa mística, ese encuentro que puedes tener incluso en el rito de la Santa Cena. Y Han dice que los ritos son lo importante porque ahí transmitimos valores, dice, ahí transmitimos lo que somos, ahí transmitimos lo que nos da identidad, pero cuando los rituales se hacen rápido, como decís, o sea, con razón no tenemos cohesión, con razón no tenemos valores, con razón no tenemos algo por qué el seguir unidos, porque hemos perdido todo aspecto de ritualidad y creo que los evangélicos tenemos deuda en eso. Otro punto que quizás sea bueno rescatar de Han para la iglesia es lo de la sociedad de la transparencia, o sea que la negatividad no es mala, no. Es buena la confrontación, la crítica, el buscar, o sea que no deseemos que nos den todo servido.
hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y debemos de hacer un esfuerzo. El esfuerzo, lo hablábamos hace como unos 2 podcasts. Cuando en una iglesia llora un niño, tenemos que hacer un esfuerzo por prestar atención. Pero esa negatividad es buena, es deseable. Pero lo que hacemos de sacarlo, de tener clases, eso no es natural. No existe ese tipo de cosas. He caído en eso, que incluso hasta te enojas. Sí, vas a distraer a las demás personas. Exacto, pero tenemos que superar eso. Ese pensamiento de que vas a distraer o hay que sacarlo porque distrae, son precisamente cosas que van formulando de la eliminación de lo distinto, ¿verdad? O sea, un niño es distinto a un adulto, pero no tenemos que eliminarlo. Tenemos que buscar convivir con esto. Tenemos que buscar formas de esforzarnos más por prestar atención, pues. Sí. Y lastimosamente estamos educando incluso a nuestros niños. ¿Qué es lo más fácil? ¿Están llorando? Ponerles una tablet. ¿O qué es lo más fácil? ¿Están llorando? Va al televisor. O sea, todo es lo más accesible, lo más rápido. Nos hemos olvidado de buscar otras formas que sean más integrales para juntos hacer comunidad. Y creo que es importante eso. Una cosa quizás última que podemos hablar de Han es que nos hace falta, hablando de esto de negatividad, más poesía. Sí. Tema. Han dice que la poesía nos da lugar al misterio y que en una sociedad de la transparencia no hay misterio. Todo está revelado. Por eso dice que es pornografía, ¿verdad? Porque todo está visto. Y necesitamos rescatar otras formas que nos den a pensar. Es que precisamente la poesía te esfuerza, te anima a pensar, porque creo que era Paul Ricoeur que decía, el símbolo da que pensar. Así es. Y pues en nuestras iglesias luego o no hay símbolos que nos den que pensar, o no nos están ayudando a pensar en nada. Sí, exacto. No sé, algo. Y todas estas frases de aprenderse memoria corta, y esto simplemente lo que están haciendo es robots que van a ir repitiendo al estilo de mantras, pero no van a estar pensando, no van a estar reflexionando. Entonces necesitamos espacios donde nos hagan pensar, donde nos hagan dialogar, donde las palabras nos den a estar reflexionando y buscando nuevas formas de significado a las cosas. Entonces, pero, y aquí viene el último punto de Han, sin amor eso no es posible. Él dice, el amor es lo que va a hacer que nos encontremos con el otro. Y si no hay otro, no puede haber amor. Y esto es fundamental para el cristianismo, pues, o sea, en esto conocen que son mis discípulos, decía Jesús. Sí. Si tienen amor, el uno por el otro. Pero si eliminamos lo distinto, no tenemos amor. Si eliminamos la negatividad, no tenemos amor. Si no abrazamos al que es diferente de nosotros, no existe el amor. Y al final de cuentas esto es lo que tenemos, comunidades, falta de amor, falta de empatía, falta de misericordia. Yo creo que con esto no terminamos. Sí, no la matamos. Pero ojalá hayamos inyectado un poco de curiosidad por este autor. Sus libros son cortos. Eso es hay que animar a la gente a que les dé una ojeada. Son de 130. Bueno, de No Cosas ha de tener, 137 junto con la bibliografía. Entonces, son libros que se pueden leer. Rápido. Se pueden leer rápido, sí, pero nos puede dejar ese motorcito para que podamos seguir reflexionando. Sobre todo, estos libros cortos nos ayudan a disfrutar la lectura. Exacto. Entonces, yo animaría a que la disfruten, lo lean despacio, que cada frase como que vaya penetrando en nosotros. Y que nos haga reevaluar. Exacto. Nuestro estilo de vida individual, nuestro estilo de vida como familia, pero a la larga nuestro estilo de vida como iglesias. Sí. Bueno, Mike, yo creo que ya con esto. Gracias por su atención. Este es un nuevo episodio de Contexto. Nos vemos en la próxima.